¿Sabías que el preterismo nació en un convento católico en el siglo XVII? El preterismo es una doctrina que fue creada en el contexto de la Contrarreforma, que fue un movimiento impulsado por la Iglesia Católica en respuesta a la Reforma Protestante. Durante el siglo XVI y XVII, la escatología secó. El preterismo es una doctrina que fue creada en el contexto de la Contrarreforma, que fue un movimiento impulsado por la Iglesia Católica en respuesta a la Reforma Protestante. Durante el siglo XVI y XVII, la escatología se convirtió en un campo de batalla teológico, y el preterismo surgió como una estrategia para defender la posición católica frente a las interpretaciones apocalípticas de los reformadores. Martín Lutero, Juan Calvino y otros líderes reformados sostenían que las figuras apocalípticas, como la bestia de Apocalipsis 13 y el hombre de pecado de 2 Tesalonicenses 2, eran referencias directas al papado, advertencias sobre el dominio corrupto de la Iglesia Católica y su liderazgo. Estas acusaciones de los reformadores debilitaron la autoridad del papado y la Iglesia Católica en Europa, especialmente entre los príncipes y los pueblos que adoptaron el protestantismo. Ante esta crisis, surgió la necesidad de reinterpretar las Escrituras para contrarrestar los argumentos reformistas. En este contexto surge Luis de Alcázar, 1554 a 1613, que fue un sacerdote jesuita español cuya obra influyó profundamente en el desarrollo del preterismo. En el marco de la Contrarreforma, Alcázar se dedicó a ofrecer una interpretación alternativa de las Escrituras que exonerara al papado de las acusaciones reformistas. En 1614 publicó Vestigatio Orcenaces en Apocalipsis, indagación del sentido oculto en el Apocalipsis. Esta obra marcó el inicio formal del preterismo sistemático. En ella, Alcázar propuso que el libro de Apocalipsis debía interpretarse principalmente como una narración de eventos pasados, relacionados con 1. El conflicto entre el cristianismo primitivo y el judaísmo. 2. La persecución de los cristianos por parte del Imperio Romano. 3. La destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Según Alcázar, la mayor parte de las profecías apocalípticas se cumplió en el siglo I, con el triunfo de la Iglesia cristiana sobre sus adversarios iniciales. El enfoque de Alcázar tenía un propósito oculto y claro: desviar las profecías apocalípticas de cualquier asociación con el papado. Al reinterpretar los textos como cumplimientos históricos del pasado, el preterismo debilitaba los argumentos reformistas que vinculaban al papado con el anticristo. Por otro lado, los jesuitas adoptaron un enfoque apologético y académico para contrarrestar los ataques de los reformadores, utilizando herramientas como la reinterpretación bíblica. En este contexto se creó el preterismo, para defender el papado y la Iglesia Católica, argumentando que las profecías no hablaban del papado ni de la Iglesia Católica, sino se centraban en eventos del pasado, como la destrucción de Jerusalén y las persecuciones romanas, que ya no tenían relevancia directa para el presente. Por supuesto que los reformadores rechazaron el preterismo, manteniendo una visión histórico-futurista que identificaba al papado con el anticristo y los eventos apocalípticos con la historia de la Iglesia. Aunque inicialmente limitado al ámbito católico, el preterismo comenzó a ser adoptado por algunos académicos y teólogos fuera de la Iglesia Católica en los siglos posteriores. En el siglo XVIII y XIX, algunos eruditos protestantes comenzaron a explorar elementos del preterismo, aunque generalmente en su forma parcial, que mantiene un cumplimiento futuro para eventos como la segunda venida de Cristo. De ese modo el preterismo llegó hasta nosotros, aunque no con mucha fuerza, y aunque no tuvo mucha fuerza en este siglo ha resurgido en varios lugares. En este libro mostraremos las bases de este error doctrinal y cómo refutarlo. Convirtió en un campo de batalla teológico, y el preterismo surgió como una estrategia para defender la posición católica frente a las interpretaciones apocalípticas de los reformadores. Martín Lutero, Juan Calvino y otros líderes reformados sostenían que las figuras apocalípticas, como la bestia de Apocalipsis 13 y el hombre de pecado de 2 de Tesalonicenses 2, eran referencias directas al papado, advertencias sobre el dominio corrupto de la Iglesia Católica y su liderazgo.
Estas acusaciones de los reformadores debilitaron la autoridad del papado y la Iglesia católica en Europa, especialmente entre los príncipes y los pueblos que adoptaron el protestantismo. Ante esta crisis, surgió la necesidad de reinterpretar las Escrituras para contrarrestar los argumentos reformistas. En este contexto surge Luis de Alcázar, que fue un sacerdote jesuita español cuya obra influyó profundamente en el desarrollo del preterismo. En el marco de la Contrarreforma, Alcázar se dedicó a ofrecer una interpretación alternativa de las Escrituras que exonerara al papado de las acusaciones reformistas. En 1614 publicó el libro, Indagación del sentido oculto en el Apocalipsis. Esta obra marcó el inicio formal del preterismo sistemático. En ella, Alcázar propuso que el libro de Apocalipsis debía interpretarse principalmente como una narración de eventos pasados, relacionados con 1. El conflicto entre el cristianismo primitivo y el judaísmo. 2. La persecución de los cristianos por parte del Imperio Romano. 3. La destrucción de Jerusalén en el año 70 DC. Según Alcázar, la mayor parte de las profecías apocalípticas se cumplió en el siglo I, con el triunfo de la Iglesia cristiana sobre sus adversarios iniciales. El enfoque de Alcázar tenía un propósito oculto y claro: desviar las profecías apocalípticas de cualquier asociación con el papado. Al reinterpretar los textos como cumplimientos históricos del pasado, el preterismo debilitaba los argumentos reformistas que vinculaban al papado con el anticristo. Por otro lado, los jesuitas adoptaron un enfoque apologético y académico para contrarrestar los ataques de los reformadores, utilizando herramientas como la reinterpretación bíblica. En este contexto se creó el preterismo, para defender el papado y la Iglesia católica. Argumentando que las profecías no hablaban del papado ni de la Iglesia católica, sino se centraban en eventos del pasado, como la destrucción de Jerusalén y las persecuciones romanas, que ya no tenían relevancia directa para el presente. Por supuesto que los reformadores rechazaron el preterismo, manteniendo una visión histórico-futurista que identificaba al papado con el anticristo y los eventos apocalípticos con la historia de la Iglesia. Aunque inicialmente limitado al ámbito católico, el preterismo comenzó a ser adoptado por algunos académicos y teólogos fuera de la Iglesia católica en los siglos posteriores. En el siglo XVIII y XIX, algunos eruditos protestantes comenzaron a explorar elementos del preterismo, aunque generalmente en su forma parcial, que mantiene un cumplimiento futuro para eventos como la segunda venida de Cristo. De ese modo el preterismo llegó hasta nosotros, aunque no con mucha fuerza, y aunque no tuvo mucha fuerza en este siglo, ha resurgido en varios lugares. Así que, como vemos, los preteristas nacieron de los jesuitas en el siglo XVII. Ahora que ya sabes de dónde surgió, depende de ti a quién le crees.